El pensar en el futuro desde la literatura nos sirve, entre otras cosas, para prolongar nuestra corta existencia en dimensiones que, si bien son imaginarias, no son menos problemáticas. Ilya Warshawski, un marinero y constructor que vivió en la antigua Leningrado, nos ofrece este primer ejemplo de futuro. Homúnculo. Me despertó el timbre del teléfono. En la esfera luminosa del despertador la aguja marcaba más de las 2. Cogí el auricular sin comprender quién podría llamar tan tarde. «Por fin se ha despertado usted», oí la voz conmovida de Smirnov. «Le ruego que venga inmediatamente a mi casa». «¿Qué pasa?» «Ha ocurrido una desgracia. Se ha escapado Homúnculo. Le ha acometido el ansia de destrucción y temo hasta pensar en las barrabasadas de que es capaz en tal estado». «Ya le decía yo...» Empecé, pero en el auricular sonaron unos pitidos entrecortados. No se podía perder tiempo. Homúnculo. Yo le di este nombre cuando a Smirnov se le ocurrió la idea de crear un autómata pensante que poseyera libre voluntad. Pensaba aplicar los elementos moleculares rápidos inventados por él para modelar el cerebro humano. Lo insensato de esta empresa provocó ya entonces mi enérgica protesta. Sencillamente no comprendía para qué era necesario eso. Siempre me había parecido que las tareas de la cibernética deben limitarse a sintetizar autómatas que alivien el trabajo humano. No dudaba de que existen posibilidades ilimitadas para modelar la naturaleza viva, pero los intentos de crear un modelo electrónico del ser humano me parecían simplemente repulsivos. Hablando con franqueza, me asustaba la inevitabilidad del conflicto entre el hombre y su semejante mecánico creado por él, semejante privado de rasgos humanos, con libre voluntad guiada no por los sentimientos, sino por las áridas leyes abstractas de la lógica matemática. Estaba seguro de que cuanto más perfecto fuera este autómata, más inhumanamente se comportaría al escoger los medios para alcanzar el fin propuesto. Entonces le dije todo esto francamente a Smirnov. «Usted es tan mojigato como los que pretenden que el cultivo de embriones humanos en probeta contradice las normas elementales de la moral», repuso. «El científico no puede permitirse el lujo de ser sentimental en tales cuestiones. Cuando cultivan el embrión humano en probeta para utilizar su tejido en operaciones de trasplante, eso se hace con fines humanitarios y está justificado moralmente», objeté. «Pero imagínese que a alguien se le ocurriera, por curiosidad, criar en matras a una persona viva. Tales intentos de crear un nuevo homúnculo, creo yo, son tan abominables como la idea de obtener un híbrido de hombre y de mono». «¡Homúnculo!». Smirnov soltó la carcajada. «Era lo único que me faltaba. Pondré al robot el nombre de Homúnculo». Smirnov me estaba esperando en la escalera. «Mire qué delicia», dijo abriendo la puerta del piso. Lo que vi me sorprendió ante todo por su insensatez. A la entrada, en el suelo, yacían los restos mutilados del televisor. Parecía que alguien lo había destrozado con sádica delectación. Sentí el olor específico del gas y entré en el cuarto de baño. El calentador no existía, y en el pasillo había tirados trozos retorcidos de la armadura. Cerré las espitas y me encaminé al despacho de Smirnov. Allí se percibía menos la manifestación del instinto de destrucción, pero los libros de la estantería y los papeles de la mesa estaban en un desorden caótico. «Dígame, ¿cómo ha ocurrido?», pregunté sentándome en el diván. «No puedo decirle casi nada», dijo intentando ordenar los papeles. «Usted sabe que hace un año me traje a Homúnculo del laboratorio a casa para poder dedicarle más atención. Hace unas 2 semanas le entró melancolía. De pronto empezó a interesarle todo lo que está relacionado con la muerte. Me preguntaba con frecuencia por las causas que la producen. 3 días atrás me pidió que le explicara en detalle en qué se diferencia él del ser humano. Luego me preguntó si no me ocurriría algún día darle muerte. Y fue entonces cuando cometí un error. Estaba tan harto de su melancolía que amenacé con desmontarlo si no cambiaba de conducta y no preparaba con más cuidado las lecciones que se le daban. Y entonces yo dejaré de existir y de mí no quedará nada más que un montón de piezas inertes.
preguntó mirándome fijamente a los ojos. Respondí afirmativamente. Después de esta conversación se calló. Se pasaba los días enteros pensando profundamente. Y esta tarde, al llegar a casa, vi la puerta abierta y el piso en tal estado como si en él se hubiera desmandado un rebaño de elefantes salvajes. Y Homúnculo había desaparecido. ¿A dónde habrá podido ir? Pues la verdad no lo sé. Estuvo en la calle una sola vez cuando lo traje del laboratorio a casa. Quizá recordará el camino y haya vuelto allá. Buscarlo en la ciudad así, sin ningún plan, es imposible. Creo que lo mejor será primero mirar a ver si está en el laboratorio. Salimos de nuevo a la escalera. Me fijé en que varias barras de acero que sostenían el pasamanos habían sido arrancadas. Una de ellas no estaba en la escalera. Me eché a temblar. Es fácil suponer de lo que es capaz un robot enfurecido, huyendo del desmontaje y armado con una barra de acero. Salimos a la calle y doblamos la esquina. A la puerta de un supermercado había un coche celular. A pesar de lo avanzado de la hora, una veintena de curiosos se apiñaba cerca del escaparate roto. Bastó una somera mirada al caos reinante dentro del comercio para comprender lo que había sucedido. Eran las huellas de la misma furia insensata, de la misma ansia ciega de destrucción que me habían sorprendido en el piso de Smirnov. Hasta en la calle se veían magnetófonos y receptores de radio hechos cisco. Smirnov me mostró en silencio una gran muñeca con la cabeza arrancada, abandonada entre los despojos, y comprendí la suerte tan terrible que esperaba a todo el que esta noche se cruzara con Homúnculo. Del comercio salieron 2 agentes con un perro. El perro se paró desorientado. «No coge la pista», dijo uno de los agentes. Smirnov detuvo un taxi que pasaba por allí y dijo al chofer la dirección del laboratorio. Con gran asombro por nuestra parte, el portero, que había entrado de turno por la tarde, tomaba tranquilamente té y no había oído hablar de ningún robot. Recorrimos todos los locales, pero no descubrimos nada sospechoso. La pista de Homúnculo se había perdido. Smirnov dejóse caer cansado en una silla. «La carga de los acumuladores alcanza para 2 días», dijo. «Es difícil imaginarse el estropicio que puede armar con este tiempo. Por desgracia es tan pillo que encontrará la manera de volver a cargar los acumuladores». Había que adoptar medidas decisivas con la mayor urgencia. Nos dirigimos a la comisaría. El teniente de guardia al principio se mostró escéptico ante nuestro relato, pero enseguida la perspectiva de perseguir a un monstruo de acero poseído de la manía de vengarse de la humanidad despertó en él un interés puramente profesional. Comunicó rápidamente por teléfono con todas las comisarías. Ahora solo teníamos que aguardar. La máquina de mantenimiento del orden, magníficamente montada, se puso en marcha. No tardaron en empezar a recibirse informaciones, pero eran los sucesos nocturnos habituales de una gran ciudad. En los delitos cometidos no se notaba lo que los criminalistas llaman el estilo del delincuente, que yo ya conocía muy bien. Estaba claro que el robot se había escondido en alguna parte y aguardaba a que los perseguidores bajaran la vigilancia. Al amanecer, cansados y más preocupados todavía, nos despedimos del teniente y nos fuimos a casa de Smirnov para tomar un café y discutir el plan de lo que debíamos hacer. Pero, lamentablemente, nuestra ilusión de tomar café no había de realizarse. Subimos la escalera y vimos que la puerta del piso estaba hecha a astillas y en todas las habitaciones estaba encendida la luz. Miré a Smirnov y me sorprendió la rara palidez de su semblante. «Homúnculo ha venido a ajustarme las cuentas», balbuceó arrimándose a la pared. «Telefoné rápido al teniente, si no estamos perdidos». Pocos minutos después llegó a la casa un automóvil con 3 agentes. «¿El criminal está en el piso?», preguntó un bravo brigada desenfundando la pistola. «¿Quién conoce la disposición de las habitaciones?». «No harán nada con la pistola», le dijo Smirnov. «El cuerpo del robot es de acero al cromo molibdeno. Espere un momento. Bajaré y trataré de encontrar una funda de automóvil. El único modo de neutralizar a Homúnculo es atraparlo con una red». No tardó en reaparecer en la escalera acompañado de un corpulento portero que traía un gran pedazo de lona. Éramos 6 ahora. 6 hombres decididos a neutralizar este engendro electrónico del Averno. Y sin embargo, cada uno sentía una confusa zozobra. «Parece que está en el despacho», musitó Smirnov asomándose a la puerta. «Síganme».
Puede que consiga distraerlo un instante y ustedes le echan encima la lona. Ándese con ojo porque está armado con una barra de acero. Con la respiración en suspenso, avanzamos despacio, sigilosamente por el pasillo. Smirnov entró el primero. Inmediatamente se oyeron los estertores de un hombre al que una mano de acero hubiera agarrado del cuello. Lo que vimos en el despacho nos dejó de piedra. Smirnov, reclinada la cabeza en la pared, se ahogaba de risa histérica. En el suelo, sentado entre piezas de radio esparcidas y chatarra metálica de todas clases, ante los manuscritos abiertos de su amo, tarareando despacito una cancioncilla, Homúnculo estaba armando un robot pequeño. Cuando entramos nosotros, le ajustaba la cabeza de la muñeca robada por él en el supermercado. Están escuchando Literatura para Oír. Textos, cuentos, relatos y narraciones hablados. Emisora cultural Radio Bolivariana. Hoy, modelando el futuro. Relatos de Ilya Warshawski y Vladimir Grigoriev. Los robots, una presencia entre incómoda y promisoria, son examinados por Vladimir Grigoriev, un ingeniero e investigador ruso. Dos por dos del robot viejo. ¿Cómo se convirtió en tutor? El viejo chasqueó los interruptores. Hizo un par de descargas eléctricas y solo entonces se sintió del todo regulado. Este último tiempo me regulo peor, pensó con inquietud. No vendría mal pasar por el taller de reparación. El viejo era aprensivo. Le gustaba quejarse de la vida, fijarse en el menor crujido de sus mecanismos. Lo mismo le pasaba ahora. En vez de aleccionar a esos robots jovenzuelos reunidos en torno suyo, le gustaría reunirse con un viejo como él y hablarle de sus dudas. Hacía poco todavía se sentía cargado de gran energía. Prestaban oído a sus decisiones, mostraban indulgencia en cuanto a sus fallos. La atención que se le prestaba era para él algo corriente. Pero anteayer, al conectarse para la descarga nocturna, multiplicó por costumbre 2 números de 8 cifras y... ¡qué horror! Se equivocó en 3 unidades. Y hoy recibió la disposición de ir al jardín de la infancia como simple educador. Sí, las cosas van mal. 2 por 2 son 4. El dicho predilecto del viejo resonó esta vez como un juramento. Levantó la cabeza y dirigió una mirada penetrante a los traviesos. Sus brillantes terminales de vista denotaban impaciencia. Los muchachos, electrizados por el silencio de su preceptor, no sabían en qué gastar su energía eléctrica. Pero el viejo clavó su inframirada en un robot sin verlo. Recordó su propia juventud. Recordó aquel momento solemne en que, montado según el último esquema y oloroso a polímeros frescos, él saltó por cuenta propia del transportador sin esperar a que le llegara el turno y corrió a la sección de control técnico. Allí respondió rápidamente a las preguntas que le hacían para determinar su valor, resolvió rompecabezas, pronosticó el tiempo, tradujo con soltura de una lengua a otra, escuchó y reprodujo música. En una palabra, demostró la presencia satisfactoria del acople de reacción. ¿Por qué tiene usted tanta prisa?, le preguntó un miembro de la comisión marcándole en la espalda el último sello. «Tengo prisa por vivir», gritó y lanzando pitidos de saludo, corrió hacia la salida por delante de un grupo de cretinos desechados que volvían para ser montados de nuevo. Salió corriendo a la calle, se detuvo al doblar la esquina y lo primero que hizo fue calcular su futuro para los 10 años próximos. 5 minutos de sumar, multiplicar, diferenciar, integrar
y ya conocía su futuro. La época más alejada no le interesaba. Un futuro sin sorpresas es un futuro aburrido. Así creía él en aquellos tiempos. Pasaron meses de estudios. El robot joven se entregó por lleno al trabajo. El trabajo. El trabajo le causaba el placer supremo. Se volvió distraído, a veces se olvidaba de conectarse oportunamente al acumulador nutritivo. En una ocasión, un amigo le contó que había sido modelado un nuevo sistema de robots con un poder selectivo resolutivo mejor. Él tiró irritado de la palanca y se desconectó. Vaya una cosa. El poder. Me sobran mis propias preocupaciones como para pensar en tonterías. Sin embargo, una vez trató de calcular su futuro, como en aquellos primeros días. Pasó cierto tiempo, pero los cálculos no se vieron comprobados. Quiso saber qué pasaba. Le explicaron que, efectivamente, aparecieron nuevos modelos con mayor número de grados de libertad, y que a él, que no era viejo, pero tampoco joven, le era más difícil tomar en cuenta las acciones de esos modelos y, por ende, calcular sus propias coordenadas en el movimiento general. «Pero eso es anarquía y caos», exclamó el desgraciado. «No es ni caos ni anarquía, sino una ley de la naturaleza», le replicaron con frialdad. Desde ese día comenzó a pensar en las vías de desarrollo de su sociedad computadora. ¿A dónde nos llevará el progreso científico-técnico? Esta pregunta lo convirtió en suscriptor permanente de la revista La Cibernética y el Robot. Pasaban las ideas, transcurría el tiempo y aparecían sistemas cada vez mejores. Y por fin se creyó que lo único que podía hacer era ser preceptor de los recién fabricados. El viejo miró una vez más a sus tutelados. Estaba claro que su tensión estaba por agotarse. Desde la superficie opaca de los jovenzuelos se deslizaba susurrando cargas eléctricas. «Niños, dentro de 1 hora debéis reuniros. Volaremos a la Tierra». Con esta frase el veterano cortó la pausa. Paradoja de la información número 1. ¿Vale la pena describir el breve viaje del conjunto de robots de un jardín de la infancia de su planeta a la Tierra? Todo ocurría como en los viajes cósmicos estándar, taquigrafiados en numerosos relatos fantásticos. ¿Zumbaron los propulsores de su nave? Sí, zumbaron. ¿Gritó el vigía «¡La Tierra!», como el marinero de Colón al verla? Sí, gritó. Sí, la trayectoria del movimiento se calculó automáticamente. Sí, sí, sí. Emprendieron aquel viaje para dar a conocer tradicionalmente a la juventud el lugar donde había sido inventado el primer robot y comenzado su producción en masa. El viejo condujo a su grupo por ciudades antiguas. Les mostró el océano, los trópicos. El océano lamía como siempre las costas con la lengua de las olas, en la selva rugían fieras, y solo las ciudades estaban calladas. El viejo pudo mostrar todo, menos al hombre. ¿El hombre? ¿Cómo hablar de él? En su interior tembló nerviosamente la línea electrónica. Para tranquilizarse, hubo de esperar un rato. La historia de la desaparición de los hombres era el punto flaco de los robots de todos los sistemas. «Sintonizaos ahora todos a la atención», dijo el viejo. Chasquearon disciplinadamente los interruptores, todos se conmutaron a una misma onda. A los mecanismos jóvenes, hechos todos atención, llegaron palabras sobre el hombre, unas palabras tristes y lejanas, como un mensaje de una estrella desconocida. Hace muchísimo tiempo, vivían en este planeta seres admirables, los hombres. Los robots no existíamos aún. Los hombres eran elásticos, temperamentales, emprendedores. Dicen, aunque cueste creerlo, que su antepasado había sido el mono. Ellos nos inventaron a nosotros para que trabajáramos en los tornos, los tableros de control, las líneas automáticas, para que condujéramos automóviles. No había mayor alegría que complacer al hombre. Sin embargo, una mañana, cuando multitudes de robots se dirigieron en ruidoso tropel a las estaciones de alimentación, descubrieron que los hombres habían desaparecido. Como uno solo. La voz del viejo tembló. De cada cuenca del ojo se deslizó una gran gota de lubricante. Este recuerdo era un orden más fuerte que los demás. Los robots jóvenes resoplaron.
se dejaba sentir el amor al hombre introducido en ellos como la información número 1. Este papel vertió cierta luz al enigma. De él se desprende que les hartó nuestra compañía. El altavoz remendado del viejo tintineó. Escuchad lo que está escrito aquí. Querida Mary, por la mañana nos vamos. ¿A dónde? Todavía no sabemos. Preguntarás ¿por qué? Más tarde muchos harán cábalas de por qué desaparecimos. Pero todo es por culpa de esos robots insoportables. No nos dejan dar un paso. Introducimos en ellos un amor excesivo al hombre con la esperanza de que este amor sería el mejor estímulo para la autorreproducción. Y claro, consideran ahora que el objetivo de su existencia es liberar al hombre de todas las dificultades. Nos liberaron del trabajo. Así desapareció el placer que causaba el proceso creador, uno de nuestros placeres más fuertes. En cuanto surge un deseo más o menos humano, ya se lo vemos cumplido. Nuestra actividad se reduce paulatinamente a cero. Un poco más y el cerebro comenzará a atrofiarse. Hay que comenzar una vida nueva. Nuestras plantaciones cósmicas son ilimitadas. Espero que en algún lugar nos refugiaremos de nuestros vecinos. Pero debemos irnos sin que esos pícaros se enteren de a dónde nos vamos. Por eso acordaremos por el camino nuestras nuevas coordenadas. Lleva solo los objetos de primera necesidad, un cepillo de dientes, una toalla, un generador de ingravidez, pero no me refiero al grande, familiar, sino al portátil, y una pila eléctrica para 1000 kilovatios día. La decisión fue tomada por el Consejo Supremo 2 horas atrás. Querida Mary, aquí la línea se corta. El viejo plegó cuidadosamente la hoja. Mientras tanto, en el suelo se formó un charco grasoso. Los robots lloraban. El preceptor corrió hacia uno de ellos, sacó la calibradora de grasa. Casi no quedaba lubricante. Dando vuelta al molinete del teléfono situado en su nuca, el viejo marcó el número que necesitaba. Llamó urgentemente una cisterna de grasa. Para poner fin a la salida del producto valioso, apretó a cada uno el botón de la generación del buen humor. La dilación podría causar trauma a los organismos jóvenes y no del todo formados. Cuando la cisterna llegó e inyectó a cada cual una buena porción de lubricante, el viejo respiró con alivio y maniobró sus reóstatos hacia corrientes más débiles. Comenzó la era de revelación de nuestras posibilidades potenciales. Aparecían proyectos técnicos a cual más fantásticos. A veces oíamos cosas que nos salían chispas por los ojos. En el aire flotaban ideas. Unas palabras del aire. Ese producto corrosivo nos causaba multitud de desvelos, provocaba la herrumbre de nuestras piezas metálicas y con el tiempo corroía los plásticos. Y si algo se desdoblaba antes de soldarlo, había que untar todo con colofonia. Entonces tuvo lugar el gran traslado al planeta donde nacisteis, planeta cuya atmósfera se compone únicamente del argón neutral. Al parecer eran las mejores condiciones para vivir, pero pronto se vio claro que vivir no era tan sencillo. Sí tropezamos con el problema de la muerte. Los nuevos tipos de robots que aparecían periódicamente en los laboratorios hacían absurda la reparación de los modelos viejos, y los viejos fueron a parar al basurero. Entonces fue cuando por primera vez envidiamos de verdad a los hombres que habían descubierto hacía mucho el secreto de la juventud eterna. Esta injusticia sugirió a uno de nosotros una idea atrevida. Para vivir cuanto quisiéramos, debíamos dar a los nuevos modelos la forma de hombre. La nueva idea brilló como un relámpago. A cada uno de los robots lo corrió entonces una corriente tan fuerte como si se agarrara de la línea de alta tensión. Aquel día, el viento de argón parecía extraordinariamente fresco. El secreto de la biocámara. Al pronunciar las últimas palabras, el viejo calculó rápidamente el tiempo. La transmisión televisiva del centro científico del planeta argónico comenzaría al cabo de unos cuantos minutos. La esfera de la pantalla portátil, bajo la cual se reunió todo el grupo, se fosforecía débilmente, sintonizándose a la onda necesaria. Por su superficie corrían velozmente líneas finas. De pronto se confundieron, se rompieron, y en la pantalla
aparecieron contornos netos de una gran sala repleta de robots. El presidente subió a la pista que se elevaba. «Amigos robots», dijo. En la sala se hizo el silencio como en un vacío. El robot grabadora comenzó a levantar el acta. Nuestra unidad colectiva de robots científicos se reunió aquí para asistir al término de uno de los experimentos de sintetización del hombre. Según los cálculos, por el uso económico de energía, el hombre corriente, Homo vulgaris, aventaja considerablemente a cualquiera de nosotros. Por eso, nos es más ventajoso, aunque solo sea por consideraciones energéticas, crear a antropoides que a robots. Y en general, por su desarrollo, el hombre moderno se halla a un nivel mucho más elevado que nosotros. Eso se sabe con absoluta exactitud, y miren ustedes de dónde. Ustedes saben que desde el momento en que los hombres nos abandonaron, no nos enviaron ni un solo mensaje, pese a que, según algunos indicios, nos observaban. Y hace muy poco recibimos de ellos un telegrama. El rugido que se produjo en la sala después de la noticia del presidente contenía energía suficiente para alimentar durante una semana la capital de los robots. Funcionó la información número 1. El robot grabadora se rompió enseguida a causa de sobrecargas sonoras. Los hombres informan, siguió diciendo el presidente cuando los estabilizadores equilibraron el estado de los robots, que se instalaron bien y utilizan nuevamente los robots que les convienen más que nosotros. Nos enviaron asimismo el diagrama de la rapidez con que los hombres se perfeccionan. Es evidente que la rapidez de su desarrollo supera un tanto a la nuestra. En su tiempo aprendimos a sintetizar el albúmen. Ustedes recuerdan el feliz momento en que obtuvimos, por métodos artificiales, una amiba. Ahora tenemos delante la cámara biológica en que hace un minuto terminó de formarse un ser, por ahora desconocido. La puertecilla de la biocámara se abrió momentáneamente de par en par, y de ella saltó un ser velludo de brazos largos, en el que todos los que habían estado una sola vez en un parque zoológico reconocerían enseguida a un orangután. Los estabilizadores volvieron a silbar, tranquilizando a los científicos. «No hemos obtenido un hombre», siguió diciendo imperturbable el presidente, «pero el resultado muestra que vamos por un camino justo. Claro que podemos formar ya ahora manadas de simios y esperar a que se conviertan por sí mismos en hombres. Pero es un camino difícil y doloroso, tanto para nosotros como para ellos. Además, no podemos estar seguros de que un hombre natural al madurar no quiera escaparse nuevamente de nosotros. No, crearemos nosotros mismos al hombre e introduciremos en él la información número 1, el amor a los robots y a los mecanismos en general. Yo considero que debemos continuar los experimentos». El viejo desconectó el televisor y salió al aire libre. El cielo estaba ya negro. Las estrellas cosquilleaban agradablemente con las puntas de sus rayos el pecho fotosensible del viejo. La leve brisa traía ondas frescas de ozono, y el viejo sentía cómo se descomponían con una dulzura martirizante los rótulos poliméricos de sus articulaciones. Escuchó el fragor del mar, reguló sus oculares y cayó en la hierba húmeda y espesa. 1.000.000 de puntos luminosos guiñaban al viejo desde el cielo. En uno de ellos, sus hermanos robots sintetizaban febrilmente al hombre. En otro, los hombres construían robots. «Sí, amigo mío», murmuró el viejo, «el cielo contiene muchos más misterios que conoce nuestra sabiduría escolar. 2 por 2 son 4. En Literatura para Oír les hemos presentado Modelando el futuro, relatos de los escritores rusos Ilya Warshawski y Vladimir Grigoriev.